Bendiciones a todos. Mi nombre es José Palacio Angulo y les doy la bienvenida a su quinta clase de metodología inclusiva y deliberación en las investigaciones. Voy a comenzar a compartir mi pantalla para comenzar a hablar nuestro tema de hoy, que es marco referencial. En videos anteriores habíamos trabajado el árbol de referencias o el árbol referencial. Habíamos dicho que era muy importante para construir nuestro marco referencial, que es el marco en el cual viene y estructura conceptos, teorías, argumentos legales y antecedentes de investigaciones parecidas a las que estamos realizando, y con ella hacemos todo un universo referencial. Entonces, es importante precisar que un marco referencial está compuesto por 4 marcos básicos, que son el marco investigativo, también llamado estado de arte o antecedentes, por el marco teórico, por el marco conceptual y por el marco legal. Aparte de estos 4 marcos básicos, pueden haber diferentes tipos de marcos dependiendo la profundidad de la investigación que se esté realizando o la amplitud o delimitación de esta. Entonces, el primer marco con que vamos a tratar de nuestro capítulo número 2, marco referencial, que hace parte de la estructura de una tesis de grado, es el punto 2.1, que se llama marco investigativo o estado de arte o antecedente. ¿Cómo lo vamos a realizar? Es importante realizarlo de una manera ordenada y lógica, con todos los antecedentes investigativos publicados referente a la investigación que se esté realizando, y se va a extraer lo más importante de ellos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer esto tomando el tronco del árbol referencial, que es el título de nuestra investigación, y lo vamos a colocar en una base de búsqueda académica. Por ejemplo, Google Scholar o en la biblioteca Rafael García Herrero de Uniminuto, que es muy buena. Cuando lo tengamos, es importante, vamos entonces a dar el ejemplo, vamos a revisar cuál era nuestro tronco en nuestro marco referencial. Nuestro tronco de este árbol referencial era este: implementación, vamos a ampliar, de un modelo sociopolítico económico inclusivo en el país de Colombia en el año 2021. Entonces, esta implementación de ese modelo lo vamos a copiar, vamos a abrir nuestro navegador, vamos, por ejemplo, a buscar Google Académico, y colocamos todo el título. Y vamos a observar cuánta investigación hay referente a esto. Por ejemplo, aquí vemos diálogo político y regional verde, la discapacidad interseccionada con factores de vulnerabilidad sobre los trabajadores de Puerto Rico y su análisis desde una política pública vigente en el año. A veces nos vamos a encontrar propiamente investigaciones en nuestro año o de pronto tampoco en nuestra país o área que habíamos haciendo la delimitación espacial, y tenemos que ampliar la búsqueda a otros países. Entonces se recomienda, especialmente cuando veamos esto que no observamos tan específico, dejar solamente la primera parte de nuestro título y de él quitar la delimitación espacial que hemos colocado, en este caso país de Colombia, y el periodo, que es la delimitación temporal. Una vez logrado esto, vamos a ver que encontramos muchas más antecedentes referentes a estos tipos de investigaciones en otros países, incluso en nuestro país. Una vez que tomemos esto, hay que leer todo el artículo y extraer dentro de esto unos puntos importantes para nuestro lector que vaya a leer la tesis pueda ver
sobre los antecedentes que investigamos. Entonces, ¿cuáles son esos puntos importantes que vamos a extraer? Extraer primero el tipo de documento científico, ya sea artículo científico, tesis de grado, informe de organización. Eso es importante escribirlo. El título del mismo, su autor o autores, en qué año se realizó, país, objetivo de la investigación que hemos encontrado, la metodología que ellos utilizaron, importante sus resultados y conclusiones. Mínimo tenemos que escribir 10 antecedentes. Mínimo, podemos escribir mucho más, pero mínimo 10 antecedentes, y obviamente tenemos que hacer una citación en normas APA. Entonces, vamos a mostrar el ejemplo de nosotros. Y ustedes acaban de ver, hacemos un párrafo introductorio en esta investigación. Como ustedes observaron, es algo novedoso. Entonces escribimos: al ser novedoso el tema investigado, son pocas la literatura científica referente al tema, por lo cual se recurre a estos científicos relacionados al tema aplicado en otros países. Entonces ahí comenzamos con la primera que hemos encontrado y escribimos, entre los cuales se encuentra el artículo científico. Y aquí colocamos el título: los claroscuros, la etnicidad, el culturalismo evaluado desde la óptica de la cohesión social y la ciudadanía. De John Pujada, vemos que era el autor, 2011, ¿en qué año fue que se realizó esa investigación? Del país España, miren, observen el lugar, que tiene como objetivo cristalizar el debate, que se hace algunos acercamientos desde la etnografía para manifestar los retos que deben asumir las sociedades frente a la discriminación y el etnocentrismo, para así llegar a la cohesión social a través de una metodología de investigación cualitativa. Importante, miren, colocamos la metodología de investigación y da como conclusiones la necesidad de una nueva teoría comprensiva de los estados multiétnicos e inclusivos que replantee el concepto de integración, que suplanta la conciencia colectiva, que pone de forma inferior el componente civilizatorio del legado de comunidades étnicas. Además, que se debe tomar ejemplo de países como México, Bolivia y Ecuador, donde ha emergido con fuerza en las últimas décadas un movimiento indígena constituido en actor social y político de primera magnitud, y que ha mostrado su capacidad para imponer en agenda política de los estados su reclamación de equidad ciudadana y del derecho a la especificidad cultural y a una identidad diferenciada. Así como lo hicimos con el primer párrafo, pueden observar, lo hacemos con un segundo párrafo, un tercer párrafo, y así igualmente con los otros 7 antecedentes investigativos hay que realizarlo. Entonces, eso, para tenerlo presente, lo vamos a hacer de esta forma. Les vuelvo a recordar el tipo de documento científico, el título de la investigación, el autor, el año, el país donde procede, pueden incluir también la ciudad de una vez, el objetivo, la metodología de investigación y las conclusiones. Importante. Después de haber terminado el marco investigativo, el cual nos dice los antecedentes de la investigación, o sea, lo que se trata, especialmente otros autores que han investigado
referente a lo que nosotros estamos investigando, hay que hacer otro marco muy importante que es el marco teórico. Y tal como lo dice Daros, es un punto de referencia fundamental de ubicar un problema mediante conceptos teóricos que proporciona sentido al problema y facilita el diseño metodológico. Es un marco con una estructura coherente que genera una interpretación abstracta donde la idea coherente se convierte en preposiciones y juicio que constituyen una teoría. Además de expresar conocimiento sobre el tema, el marco teórico proporciona una coherencia lógica al exponer las principales teorías, debates, tesis relacionados con el tema central del proyecto y se va a desarrollar a través de subtítulos. Es importante tenerlo claro. Mínimo en nuestra investigación vamos a tener 2 subtítulos. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Importante, nos vamos a ir al árbol de nuestro marco referencial y vamos a hacer cada subtítulo con las ramas principales. Es decir, un subtítulo con la rama principal 1 y el otro subtítulo con la rama principal 2. ¿Cómo se van a hacer? Se van a hacer a través de unas citas parafraseadas de investigaciones que hemos encontrado con las teorías de esos subtítulos. Al escribir las ramas, especialmente de los subtítulos de investigación en el buscador, tanto en la biblioteca Rafael García Herrero de Uniminuto, que es muy importante, o Google Scholar. Es importante decir que cuando digo la rama del subtítulo, no solamente estoy hablando de la rama principal 1 y rama principal 2, sino también de las otras ramas. Es decir, cómo vamos a estructurar cada subtítulo. De la siguiente manera, para que tengan de guía, un primer párrafo, una teoría de la rama madre o del tema madre que hemos escrito en el árbol referencial. Un segundo párrafo con una teoría de la rama hermana 1 o tema hermano 1. Un tercer párrafo con la teoría de la rama hermana 2 o tema hermano 2. Un cuarto párrafo con la teoría de la rama principal 1, o sea, de eje central. Ahí es donde ya vamos a colocar las teorías principales de ella, pero después la vamos a desglosar con sus ramas hijas. Un quinto párrafo con la teoría de la rama hija 1, un sexto párrafo, una teoría de la rama hija 2 o tema hija 2, un séptimo párrafo con la teoría de rama hija o tema 3, un octavo párrafo con la teoría de rama hija 4 o tema hijo 4, un noveno párrafo con una teoría de rama hija 5 o tema hijo 5 y un décimo párrafo con la teoría de la rama hija 6 o tema 6. Así con, importante, con cada rama principal. Y como vamos a tener mínimo 2, vamos a tener mínimo por cada subtítulo 10 citas bibliográficas, obviamente también citado en normas APA. Entonces, vamos a mostrar el ejemplo que tenemos y qué es lo primero que tenemos que hacer, volver al árbol referencial y vamos a observar esas ramas. Aquí se la voy a mostrar de nuevo. Recuerden ese árbol referencial, el dibujo. Aquí se lo tengo a una menor escala. Y cuando hablo de esto, entonces, ¿dónde nos vamos a ir? A las ramas de los temas teóricos, las ramas teóricas, especialmente este árbol referencial. Y observen, estamos hablando de todas estas ramas que hemos escrito y hemos desarrollado. Aquí lo tenemos abajo, cuando desarrollamos en el tema anterior. Observen, teníamos como rama principal el modelo sociopolítico económico como rama madre de esto era el Estado y rama hermano, recuerden, estaba la 1, geografía de los estados y población de los estados. Asimismo, como tema hijo 1,
teníamos soberanía, tema hijo 2, modelos políticos, tema hijo 3, modelos económicos, tema hijo 4, cultura, tema hijo 5, modelos sociales, tema hijo 6, los retos actuales de los modelos sociopolíticos económicos. Entonces, en nuestro ejemplo, comenzamos. Ponemos de subtítulo la rama principal, modelo sociopolítico económico, que ustedes observaron, e inmediatamente comenzamos a hablar con la rama madre. Recuerden, nuestra rama madre, vuelvo y se la coloco, de este primer subtítulo, es el Estado. Y comenzamos a decir, en América Latina, cuando se aborda el tema del Estado, es importante tratar sobre la apertura institucional, que es fundamental para reformar el sector público, mejorar la prestación de servicios, reducir la desigualdad, construir un desarrollo sostenible en Latinoamérica. Se necesita voluntad política y acciones concretas para construir un Estado abierto basado en la transparencia, la participación ciudadana y rendición de cuentas. Es urgente transitar hacia un modelo de madurez de Estado abierto con una hoja de ruta estratégica que incluye una matriz conceptual de herramientas para el diagnóstico, evaluación, métricas e indicadores de desarrollo. La apertura institucional debe ser una política de Estado, un estilo de gestión de lo público más allá de los gobiernos de turno y los ciclos electorales. Ramírez Aruja 2020. Ya comenzamos a hablar de teorías, especialmente de aquí, de la rama madre, que es la teoría del Estado. Como una hermana o rama hermana 1 era la geografía de los estados, entonces seguimos el segundo párrafo con esas teorías y decimos, asimismo, es esencial el estado, llevándolo, no así de repente, geografía, teoría no, sino así yendo una de forma coherente, uniéndolo con el primer título, diciendo que es hijo de ese del Estado. Y decimos, asimismo es esencial el Estado, la geografía que marca las fronteras, que no son solo espacios físicos, sino también procesos dinámicos que cambian con el tiempo y reflejan las presiones geopolíticas, socioeconómicas e históricas de cada momento. Su polisemia y potencial heurístico las convierte en una unidad de análisis clave para comprender la globalización, las identidades colectivas, la hibridación social y cultural, la gestión de los movimientos migratorios y la crisis del capitalismo y el cambio climático. La filosofía política debe enfocarse en las fronteras como espacio de interacción donde operan dinámicas contrapuestas y considerar su pasado, presente y futuro para imaginar una transformación de su significado y de las misiones que se les atribuyen. Velasco 2022. Y después nos vamos con la segunda rama hermana, que es población. Vamos a buscarlo y confirmar que lo estamos haciendo adecuado. ¿Cómo? Volvemos a nuestro árbol referencial. Nuestro árbol referencial, aquí lo tenemos, que dice que en nuestro segundo tema hermano es la población de los estados. Esta es nuestra hoja ruta para el marco referencial. Y observamos, otro componente fundamental del Estado es su población, que se define como un conjunto de individuos indiferenciados que comparten un territorio y raíces culturales y políticas. Esta definición moderna se basa en la agregación de individuos, comunidades abstractas, sin considerar relaciones sociales y culturales que lo distinguen. Esta forma de entender la población no es natural ni universal, sino que responde a la cosmovisión y metadiscurso de la modernidad. El demógrafo francés Herbert Lebrun argumenta que la categoría de población es siempre un concepto político e ideológico que reflejan las ideas y valores de cada época histórica. Canares 2021. Estamos hablando de teorías. Y ahí entonces ya es donde vamos con esa introducción, esos tres párrafos nos sirven de introducción a nuestro
tema principal que tenemos, que es los modelos sociopolíticos económicos. Entonces no arrancamos directamente con ellos, sino hicimos una introducción con la madre y los dos hermanos relacionados. Y decimos en este párrafo, que viene siendo el cuarto párrafo, y dentro de los múltiples elementos del Estado, en que estamos diciendo, todo esto viene de esta gran teoría del Estado, profundizaremos en la teoría de los modelos sociopolíticos económicos. Es decir, vamos para hablar de lo nuestro, que según Javier Montserrat Puchades, en el 2013, surge de la consolidación de un emergente ideal ético utópico, donde la sociedad civil debe impulsar de forma protagónica los cambios sociopolíticos necesarios en orden de resolver problemas políticos y económicos planteados a la humanidad y que son un obstáculo presentado por modelos sociopolíticos económicos anteriores para que ésta pueda alcanzar sus ideales. Entonces, ahí ya estamos hablando de nuestro tema y tenemos que desarrollarlo. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? Con las ramas hijas. Y recordemos que tenemos 6 ramas hijas. Aquí están. La soberanía, modelos políticos, modelo económico, cultura, modelos sociales y restos actuales de los modelos sociopolíticos económicos. Entonces ahí vamos a hablar diferentes teorías de esos modelos sociopolíticos basados en esas ramas. Entonces, por lo cual se debe abordar en esta tesis de grado el tema de la soberanía, donde las principales teorías establece que ella es fundamental en las constituciones modernas, en el derecho constitucional, y se trata de un poder unitario, incompartible, imprescriptible e inalienable que reside en el Estado. Este poder es supremo en el orden interno e independiente en el orden externo. Además, es un concepto complejo y dinámico que ha evolucionado a lo largo del tiempo, que se considera ético y se encuentra sustentado en la ley. La soberanía emana del pueblo y se instituye para su beneficio. La renovación de los poderes de gobierno corre a cargo del pueblo mediante el sufragio universal. Seide 2020. Y así lo vamos a hacer con las otras ramas. ¿Sí? Entonces, mira, por ejemplo, entonces seguimos otro párrafo donde comience otro componente importante sobre la teoría de los modelos sociopolíticos económicos y ahí lo seguimos con otro párrafo de las 5 ramas hijas que hemos enumerado. Y entonces vamos a tener mínimo 10 párrafos en el cual vamos a tener citas bibliográficas y vamos a tener una buena fundamentación de ese subtítulo que es modelo sociopolítico económico, pero necesitamos un segundo subtítulo clave y habíamos dicho que ese segundo subtítulo clave en nuestro árbol, vamos a buscarlo acá, es inclusión, recuerden. Entonces, y que tenía una rama madre que son los derechos humanos, una rama hermana uno que es derecho a la vida, una rama hermana 2 que es derecho a la libertad y 6 ramas hijas que habíamos enumerado: economía inclusiva, urbanización inclusiva, transporte inclusivo, educación inclusiva, telecomunicaciones inclusiva y por último, ámbito jurídico administrativo inclusivo. Entonces, con ellos vamos a desarrollar el segundo subtítulo de nuestra investigación en este ejemplo. Entonces, colocamos 2.2.2 inclusión y decimos la incorporación de los principios de los derechos humanos, la rama madre, en las políticas públicas junto a un contenido axiológico en los últimos años ha condicionado la acción del Estado hacia una transformación social que respete y garantice los derechos humanos. Esto no se logra solo con el cumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales, sino también con el diseño de políticas públicas con el enfoque de derechos humanos,
previenen las crisis o las superan de forma respetuosa con estándares internacionales, garantizan una mayor eficiencia en la medida que restablecen los derechos humanos en crisis. Arija Fernández 2020. Dentro de los derechos humanos, vemos que de una vez lo hacemos en forma coherente con conectores hacia el párrafo anterior, es fundamental el derecho a la vida. Rama hermano 1. No solo implica la obligación de no matar arbitrariamente, sino también otras obligaciones, como la obligación positiva, secundaria, que previene que se mate arbitrariamente a otro. Estas son variadas y deben ser definidas a través de la normatividad nacional que sancione el homicidio, instituciones públicas que persigan a los infractores, además que los sancionen con cárceles, policía, que hagan labores preventivas y otras acciones estatales que atiendan las causas o condiciones que llevan a alguien a matar a otro. Y por último, podría existir obligaciones positivas destinadas a satisfacer y cumplir el derecho a la vida. Figueroa García Dobro, 2008. Segundo, y después entonces el otro párrafo va a tratar sobre nuestra rama hermana 2, que es derecho a la libertad. Junto al derecho a la vida se encuentra también el derecho a la libertad, el cual existe diferentes perspectivas, distinguiendo entre la libertad negativa, que se refiere a la ausencia de impedimento externo para realizar acciones, y la libertad positiva, que implica ser dueño de las propias decisiones y valorar la capacidad de elección desde la autonomía. Sin embargo, Amartya Sen propone una visión diferente al enfocarse en las libertades como componentes reales y materiales de los derechos humanos. Para Sen, la libertad se basa en la búsqueda de la igualdad que se relacione directamente con la capacidad y la agencia del individuo. Ibáñez, 2016. Entonces, ya hemos hecho una introducción a nuestro segundo subtítulo, que es la inclusión. Y ahí, ya en el cuarto párrafo, ya estamos preparados para que el lector de nuestra tesis pueda entender mejor el tema de la inclusión, de sus teorías. Y entonces decimos acá, asimismo, es importante incluir dentro de los derechos humanos, la rama madre, ¿verdad? El derecho a la inclusión, nuestra rama principal número 2, que es el segundo elemento teórico central a profundizar en esta tesis de grado, el cual tiene una variedad de significados desde la inclusión como derechos social, como fundamento de las estructuras sociales, políticas o económicas, o como un principio ético de la cohesión social, hasta como un nuevo paradigma de la participación de vida económica social. González Durano 2014. Entonces estamos hablando ya de teorías de inclusión. Y lo vamos a desarrollar esta teoría de inclusión con sus ramas hijas. Recuerden, todas estas ramas hijas, entre esas que tenemos economía inclusiva. Entonces, la inclusión se puede dar en diferentes ámbitos, entre los cuales se destaca el auge de la economía inclusiva, que según Arnold 30-2019, a partir de inicio del segundo milenio comenzó el ciclo progresista en Latinoamérica, que se ha convertido en un laboratorio de políticas sociales con el objetivo de lograr la inclusión de población históricamente marginalizada a base de dos tipos de política económica, un tipo que privilegia transferencias monetarias condicionadas a la familia en situación de pobreza o vulnerabilidad, y otro tipo que apunta a la inclusión de los que no emplean por medio del trabajo en organizaciones sociales. Entonces, lo vamos a seguir con otro párrafo que dice, también se destaca dentro de la teoría del derecho a la inclusión, y lo continuamos con las otras 5 ramas hijas, para recordarles a ustedes de las ramas hijas de la segunda rama principal, que teníamos, además de la economía inclusiva, urbanización inclusiva, transporte inclusivo, educación inclusiva, telecomunicación inclusiva y ámbito jurídico administrativo inclusivo. Entonces, así terminamos nuestro marco teórico una vez que realicemos esos otros párrafos que hay que realizar. Y nos vamos para otro marco importante, el marco conceptual. Entonces decimos, pues si hablamos tanto de teoría, ahora que hay conceptos. Bueno, importante, aquí ya vamos a tratar de desarrollar conceptualmente el problema de investigación, incluyendo definiciones de variables y términos clave que se utilizarán con frecuencia. Estas definiciones son determinadas
por ustedes como investigadores, basándose en su criterio en definición de propuestas por otras investigaciones y en ocasiones en teoría que sustenta la investigación según Lerma 2016. Es decir, consiste en definir los términos principales del proyecto, tal como ustedes, investigadores, quieren que el lector los entienda. Mínimo deben escribir 10 conceptos. ¿Cómo lo va a realizar? Los conceptos se realizarán con citas parafraseadas de artículos científicos resultantes de escribir que las hojas conceptuales de ese árbol referencial de su investigación en el buscador de bases científicas, Biblioteca Rafael García Herrero de Uniminuto, por ejemplo, o Google Scholar, pero también tienen muchas otras bases, Scopus también, en las bases que ustedes pueden buscar información científica. Entonces, tenemos que irnos ¿a dónde? A nuestro árbol referencial, a buscar esas hojas conceptuales. De las ramas salen estas hojas conceptuales, ¿verdad? Las ramas dan hojas. Entonces, vamos a ver especialmente cuáles fueron esas hojas conceptuales. Recuerden que de la rama principal 1 nos salieron 5 hojas conceptuales y de la rama principal 2 nos salieron también otras 5 hojas conceptuales. Entonces, estos ustedes lo van a buscar y en referencias bibliográficas y van a encontrar los conceptos tal como ustedes quieren que se entiendan. Entonces tenemos poder, economía, política, sociedad e identidad, que es de la rama principal 1, y tenemos de la rama principal 2, las segundas hojas conceptuales, que son grupos vulnerables, diversidad, inclusión social, liberación, accesibilidad. Términos que para nuestra investigación en este ejemplo son importantes definir para que el lector lo tenga claro. Entonces, cuando vamos a desarrollar ese marco conceptual, nos basamos en esas hojas conceptuales. Entonces, observemos en nuestro ejemplo, tenemos poder, es uno de ellos, y aquí decimos, poder, este concepto será enfocado desde la óptica de Foucault, que considera que el poder no es una posesión de la clase dominante, sino más bien una estrategia que se ejerce a través de dispositivos específicos. Considera que el Estado no es el único lugar donde reside el poder, sino que este surge de una multiplicidad de lugares, relaciones, lo que denomina hogares moleculares. Discrepa de la idea de que el poder está intrínsecamente ligado al aparato estatal y modo de producción, señalando que éste manifiesta en todos los aspectos de la sociedad, los aspectos incluidos la economía. Argumenta que la estrategia del poder va más allá de la represión y la ideología y sugiere que la ley no solo marca límites de legalidad, sino también puede ser mecanismo de dominación que favorece a ciertas clases y reprime a otras. Foucault busca desafiar la complicidad entre la ley y el Estado, promoviendo una comprensión más compleja de cómo ejerce el poder la sociedad. Ávila fue mayor, 2006. Esta es la forma que en nuestro ejemplo queremos que se entienda el poder. Recuerden que lo tomamos de la rama principal 1, pero tenemos también otro ejemplo que tomamos de la rama principal 2, que fue grupos vulnerables. ¿Cómo queremos que se entienda nuestra investigación? Se conceptúa la población en situación de vulnerabilidad aquellos individuos o grupos que debido a factores como circunstancias sociales, culturales, económicas o atributos personales como la edad, género, nivel educativo, estado civil, pueden ser objeto de violaciones por sus derechos fundamentales y también pueden necesitar un esfuerzo adicional para participar plenamente en el progreso y mejorar sus condiciones de vida. Lyon Monterrosa Mesa 2011. Así queremos que se entiendan los grupos vulnerables. Y así lo vamos a seguir haciendo ese marco conceptual con 8 conceptos más, tomado obviamente de las hojas conceptuales 1 y hojas conceptuales 2 del árbol referencial. Es importante. Entonces, si terminamos rápidamente, si tenemos todo ese árbol referencial realizado, como lo hicimos en el video anterior, que sugiero que lo vean nuevamente,
Entonces ya tenemos estos marcos. Y una vez terminados esos 3 marcos básicos, procedemos al siguiente marco importante, que es el marco legal. 2.4, marco legal. Y el marco legal es el soporte legal que sustenta el tema de investigación que se está desarrollando, que según Navarro Vilches 2021, es relevante establecer un marco regulatorio en la nación, especialmente dada la importancia probada y reconocida de las actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología. Se parte del entendimiento de que la constitución de un país establece el contexto para lo que lo considera significativo y orienta a los legisladores en la creación de leyes, tanto generales como específicas. ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí importante, se va a escribir mínimo las 10 normas jurídicas, mínimo, puede escribir muchas más, pero mínimo 10. Se debe también agregar en normas APA, en la bibliografía, esas normas jurídicas. O sea, no solamente escribirlas, sino también debe ser nuestra referencia en normas APA, allá cuando vayamos a hacer nuestra bibliografía. Y se desarrolla con la raíz del árbol referencial que hemos llamado sustento jurídico. En la siguiente tabla 1 de matriz legal. Entonces, nosotros vamos propiamente a ir a ese ejemplo del árbol referencial que habíamos realizado. Recordemos nuevamente nuestro dibujito del árbol referencial y observamos acá, como logran ver, aquí está la raíz del sustento jurídico, 10 normas, ¿verdad? Esas 10 normas del, del sustento jurídico la habíamos desarrollado, habíamos investigado cuáles podrían ser esas 10 normas que podrían sustentar nuestro ejemplo de investigación que hemos dado. Y a mí me hemos encontrado que 5 para sostener las ramas principales y 5 para sostener ese grupo de ramas principales número 2. Y teníamos norma 1, Constitución Política de Colombia, Código Civil Colombiano, Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, Código Penal Colombiano, Código Electoral de Colombia, Ley de Participación Ciudadana 1757 de 2015, Ley de Educación 115 de 1994, Ley Estatutaria de Salud 1751 del 2015, Ley Estatutaria de los Derechos de Personas con Discapacidad 1618 del 2013, Ley contra todo tipo de discriminación 1482 del 2011, modificada parcialmente por la ley 1752 del 2015. Esas 10 normas las vamos a desarrollar en la matriz legal siguiente. Quiero que ustedes observen. A través de esta matriz legal. Esta es una matriz legal donde hemos tenido como fuente a la Corporación Unitaria Minuto Dios en el año 2016, que nos la proporcionó. Observamos los documentos de esta institución y observamos que va a tener una columna: norma, institución que se promulga, descripción, año y aporte al proyecto. Entonces, uno de ellos era la Constitución Política de Colombia, una de las 10 normas. Entonces, el nombre, aquí en norma colocamos el nombre. Institución que la promulga. Leyendo la Constitución, observamos que fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente. Después de haber revisado, esta tiene una descripción y vemos que la descripción es que es la máxima norma en Colombia y es la norma fundamental del Estado colombiano y establece los principios y valores que rigen la nación. ¿Y en qué año se promulgó? En 1991. Ahora, importantísimo, ¿para qué sirve esta norma al proyecto que estamos investigando? Bueno, en este ejemplo, esta norma aporta al proyecto o a la tesis de grado los fundamentos legales de los deberes y derechos ciudadanos y presenta la forma de gobierno de Colombia, que es importante para un proyecto como el que estamos realizando. Y así lo vamos a hacer con cada una de las normas, escribiéndolas acá en cada celda y agregando celda. Y entonces, una vez que agreguemos la celda suficiente, ya saben que la tienen que desarrollar con 9 normas más a base de la raíz del árbol referencial o sustento jurídico. Entonces, importante
nosotros estar muy pendientes cuando estemos haciendo el marco referencial. Es importante tener presente siempre nuestro árbol referencial. Este árbol referencial que nos van a ayudar especialmente a podernos guiar en cada elemento que vamos a necesitar para esa construcción del árbol referencial, porque es una técnica útil para poder escribir en ese marco referencial los componentes conceptuales, teóricos, antecedentes, leyes, principios y modelos que se centran directamente en el problema específico de investigación, proporcionando las explicaciones y predicciones lógicas de los fenómenos dentro del contexto universo al que se pertenece. Estos elementos se deben estar conectados de manera coherente entre sí, formando una estructura comprensible que oriente el análisis del problema de investigación en cuestión. Cubillo 2004. Bueno, muchas gracias. Dios me los bendiga.